Hola, muy buenas a todos. En este vídeo de hoy, en esta nueva homilía, quisiera empezar compartiendo con todos vosotros una frase de la Biblia, que estoy seguro que os va a llegar hasta lo más hondo del corazón, ¿no? Eh, la frase aparece en el Antiguo Testamento, es un- una frase que le dice Jehová o Dios a los judíos, a su pueblo, y dice así. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, que nosotros, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Bueno, maravilloso, ¿no? Eh, este es el mensaje de la Biblia. Y por lo tanto, este es el mensaje que representa la figura del pontífice, del Papa, ¿no? Ya que de esto es de lo que os quería hablar en este vídeo, de ese discurso que ha dado el Papa en el Congreso de los Diputados. Bueno, también ha estado en Canarias y demás, y ha pasado por aquí. Y quería resaltar, pues, los elementos que me han parecido más llamativos de dicho discurso para que veáis que la Iglesia y el Papa, que es su máximo representante jerárquico, están completamente al servicio del globalismo y de todos esos intereses que van contra nosotros. Además, el Papa en sus discursos siempre habla de paz, de diálogo entre los pueblos, pero si acudimos al texto del que él se dice representante, mirad lo que pone, mirad cuál es el verdadero mensaje, ¿no? Bueno, eh, vamos a escuchar algunos fragmentos del discurso. Obviamente todo no, pero lo que me ha parecido a mí más significativo. Y el discurso completo, si no lo habéis escuchado, pues lo podéis escuchar en el enlace que os pondré abajo en la descripción. En primer lugar, unas preguntas que el pontífice le hace a los políticos, ¿no? ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? ¿Vale? Esta es la pregunta. ¿Qué concepto de la persona humana crea las leyes actuales? ¿Se entiende, no? Em, Podemos debatir, de hecho sería muy interesante en otro vídeo, en qué tipo de sociedad estamos viviendo, porque la verdad es que el mundo de hoy creo que no se ajusta a ninguno de los modelos clásicos establecidos por los pensadores, ¿no? Desde luego no es una democracia, una sociedad en la que el pueblo, todo lo que hace el Estado, las leyes que sacan y todo, nada de eso es decidido por los pueblos.
Las leyes que hacen en España, por ejemplo, todas vienen de entidades internacionales como la Unión Europea y demás, y España se ajusta a eso. Es complicado, eh, pero bueno, lo importante es cuál es el objetivo de las leyes que hoy en día se hacen, del grueso de las leyes, qué es lo que persiguen. Lo que persiguen sin duda es crear seres humanos con escasez económica, seres humanos que sean incapaces de ahorrar dinero, de prosperar económicamente, crear una población profundamente ignorante, constantemente distraída con banalidades y fruslerías, con tecnologías, pantallas, propaganda, música basura, distracciones de todo tipo, en un bombardeo constante de sobreinformación que no conduce a nada, que no deja nada en claro. Vivimos en la época de la confusión informativa. Eh, Se persigue una población desarraigada por completo de sus valores tradicionales, de su cultura, de sus costumbres. eh, en definitiva, una población pues muy fácil de controlar, ¿no? Esto es a todas luces lo que desde muy distintos puntos van promoviendo, ¿no? Y es en realidad el propósito de este canal es combatirlo. Y ese tipo de ser humano que ellos quieren crear es justo lo contrario de lo que deberíamos convertirnos, desde mi punto de vista, si pretendemos en la época actual tener una vida meritoria, ¿no? Una vida que valga la pena. En este tiempo actual, porque cada época tiene sus propios retos, sus propios problemas y, y sus propias dificultades y demás. Bien, es así como yo respondería a esta pregunta, ¿no? El siguiente punto que a reseñar, perdón, es muy importante ya que saca a la luz una idea clave del globalismo, ¿no? Y que tiene mucha historia y mucho que contar detrás. Pero bueno, vamos directamente a primero escuchar qué es lo que dice. Tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad. Vale, como habéis podido oír, el Papa está sacando la idea del totus orbis, ¿vale? Una idea que estableció Francisco de Vitoria, ese profesor de dominico de la Escuela de Salamanca, que fue clave, fue de hecho el fundador de la Escuela de Salamanca con todos sus famosos discípulos que establecieron, pues, entre otras cosas, la teoría del libre comercio, ¿vale? Y bastantes más cosas que son claves para el globalismo. Em, para verlo en un enlace oficial, que es esta idea del totus orbis, he extraído esto y fijaos lo que dice. Se atribuye a Francisco de Vitoria la creación del derecho internacional. En realidad, se trata del ius gentium, el derecho común a todos los seres humanos, un derecho mundial, ¿vale? Quedaos con esto. Es decir, leyes que se apliquen mundialmente, leyes que sean capaces de alcanzar a todas las personas, sin excepción. A partir de Grocio, es decir, Hugo Grocio, otro escritor y pensador, jurista,
sobre todo el derecho internacional se redujo a ser derecho interestatal, perdiendo así gran parte de su fuerza. Para Vitoria, todo derecho depende de una ley dada por un órgano soberano, y en el caso del derecho mundial, ese órgano soberano es el orbe entero, totius orbis auctoritas, ¿vale? Es decir, esto lo que están proponiendo es el, un gobierno mundial, o sea, la idea por primera vez, no sé si es la primera vez, pero bueno, de crear un gobierno que abarque toda la humanidad, porque no hay otra forma de establecer un derecho mundial, es evidente. Dice, para Vitoria, el mundo en su totalidad constituye una comunidad con capacidad para dictar normas con obligatoriedad universal. La humanidad es concebida así no sólo como una única comunidad, sino también como un nuevo sujeto de derecho, ¿vale? O sea, imaginaros la enorme importancia que tiene esto. Y es que esta idea de la humanidad global y del derecho global ha sido muy bien acogida más adelante por muchos personajes muy importantes y por organizaciones como puede ser la masonería. La masonería siempre, de diversas formas, ha intentado conducir hacia eso, ¿no? Eh, por ejemplo, Napoleón, el militar francés y emperador francés, eh, cuando fue relegado a la isla de Santa Elena, después de perder ya en Waterloo y todo esto, él lo dijo o lo escribió, que él, su objetivo con sus conquistas, si hubiera ganado, era fusionar todos los países de Europa en un solo país, ¿vale? Crear como si fuera la Unión Europea o incluso fusionar todos los países directamente. Otros escritores, como puede ser Víctor Hugo, también promovió la creación de los Estados Unidos de Europa, ¿vale? Son precursores ideológicos de la Unión Europea. Y al final, con todo eso, lo que se pretendería es la creación de un gobierno y un mundo globalizado, completamente ya sometido a una única autoridad, básicamente. De hecho, si vamos a tiempos más modernos, Javier Solana, el que fue ministro de Educación con el PSOE, que creó de hecho la LOGSE, la ley educativa LOGSE, la firmó él, y él hizo campaña contra la OTAN y más adelante fue director general de la OTAN, ¿no? Pues en una conferencia que dio, vamos a ver de hecho el vídeo, porque veréis que esta idea no solo es que la hayan pensado algunos personajes de la historia, sino que se está realmente promoviendo en el mundo. Lo que pasa es que no es fácil implementarla, pero es su intención. Vale, entonces vamos a ver el vídeo. Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. Hemos dado el primer paso en construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial.
Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, nadie los ha forzado, la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente, hasta el nivel de transferir la moneda libremente. Es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo y por el consenso, no se resuelven por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia y, por lo tanto, creo que tenemos mucho que decir en la escala internacional si lo hacemos bien. Vale, pues ya hemos visto lo que dijo ni más ni menos que Javier Solana, ¿no? Que no es tampoco aquí cualquiera. De hecho, es conocido su asistencia al Club Bilderberg, que es una de tantas reuniones secretas donde esta gente se reúne a planificar las agendas y el destino de todos nosotros. Y este vídeo os lo he puesto porque creo que es de vital importancia que lo guardéis o lo compartáis para que se sepa, ¿no? Las intenciones de esta gente. Bueno, pues el discurso del Papa va completamente en la órbita de este gobierno mundial, ¿vale? Esto es muy importante saberlo y, y por eso es por lo que ha sacado a Francisco de Vitoria y, y la idea del totius orbis. Vale, vamos a ver qué más nos dice el pontífice, ¿no? Vamos a ver qué más. Se abren ante nosotros, ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. ¿Vale? Aquí directamente este señor está hablando de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías en general, sin especificar nada, y sin, totalmente de espaldas a todo lo negativo que esto pueda ocasionar, ¿no? A la ausencia casi total de privacidad que hoy en día sufrimos por culpa de los smartphones y los ordenadores y de hasta las televisiones que nos espían y todo esto. Eh, también, bueno, ¿qué más da, no? Si vemos, por ejemplo, que Elon Musk, ¿vale? Tiene la visión de robots humanoides por todas partes, ¿vale? Y China puede ser el primer país que lo convierta en una realidad, ¿vale? Fijaros lo que dice esta noticia, ¿vale? Que es totalmente real, no se están inventando nada. Elon Musk bueno, presta mucha atención a los robots humanoides este año, posicionándolos cruciales para Tesla, ¿no? Su empresa. Sin embargo, Tesla aún tiene que lanzar su robot humanoide, Optimus. En su lugar, parece que las empresas chinas van a sobrepasar a Tesla en la carrera de producir humanoides, con planes para manufactura en 2026, ¿vale? El gobierno chino prioriza esta tecnología en sus iniciativas estratégicas, ¿vale? Pues nada, aquí está el Papa hablando de las nuevas tecnologías sin importarle que esto es lo más antinatural que puede haber, sin importarle que esto puede suplantar el trabajo humano en gran cantidad de sectores, tanto la IA como los propios humanoides, las máquinas pueden hacer muchísimos trabajos.
Y esto ya se está desarrollando. ¿Creéis que no lo van a implementar? ¿Creéis que deberíamos dejar que lo implementen? Porque yo creo que eso es una línea roja. Pero bueno, al Papa parece que esto le da exactamente igual, ¿no? Bien, vamos a ver, o mejor dicho, escuchar el siguiente punto que aparece por aquí. ¿Qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Vale, aquí lo que está diciendo básicamente está tocando el tema del aborto, ¿vale? El problema que hay con el aborto, que es otro debate, pero se puede cuestionar que el aborto pueda ser necesario o permisible en algunos casos. Pero hoy en día se está promocionando incluso el aborto como un acto de libertad personal. O sea, fijaros la irresponsabilidad de esto, como un acto de libertad, y en realidad es algo muy negativo para las mujeres, que ocasiona muchísimo sufrimiento. No es nada bueno el aborto. Ya al margen de si es realmente una vida, si estás destruyendo a un ser humano, a un potencial ser humano, o es ya un ser humano, eso ya es otro debate, ¿no? Pero desde luego que el aborto es excesivo y se está increíblemente generalizando algo que no es nada bueno, eso es evidente, ¿no? Y también está, digamos, aunque no lo dice explícitamente, pues por ejemplo, a los enfermos de ELA, todos estos enfermos que no reciben ayudas del gobierno, ni a pesar de todos los impuestos que pagamos, no, esta gente no recibe ayudas, hay enfermos con enfermedades raras que no pueden tener acceso a sus medicamentos, en fin, todo esto. Y bueno, también puede tener relación con el tema de la eutanasia y la gran cantidad de gente que se quita la vida. En España, por ejemplo, son 10 personas diarias, ¿vale? Esos son 3.650 aproximadamente personas cada año que se quitan la vida voluntariamente, ¿vale? Eso es algo que conviene hablarlo y analizar las causas, ¿no? Porque seguramente hay causas turbias, causas muy turbias detrás que a la sociedad no le conviene para nada que se hablen, ¿no? Bueno, simplemente pues es un punto que da para hablar bastante. Vale, vayamos al siguiente punto, aquí. Primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Perfecto. Aquí, por un lado, eh, saca, bueno, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que, que reciben sus hijos, que eso está en la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón, eh, saca, por un lado, el tema del homeschooling, ¿vale? Porque si los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos, el homeschooling es un tipo de educación, ¿vale? Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, también se podría plantear si existe la libertad de, por ejemplo, musulmanes radicales y demás, de educar aquí en España, por ejemplo, a sus hijos
de acuerdo a esas convicciones que no son buenas, que van contra los derechos de las mujeres, pero bueno, esto es algo que tampoco parece prestar mucha importancia, ¿no? El pontífice. Vale. Eh, el siguiente punto aparece aquí. De las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados por circunstancias muchas veces dramáticas a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Vale. Aquí está directamente presentando un panorama reduccionista de la inmigración masiva hacia Europa. Simplemente dice que son pobres gentes que huyen de la guerra, que son miserables y que tenemos la obligación moral de acogerlos. Ese es su único discurso, dando por completo la espalda a los problemas reales que ocasiona, ¿no? Así que, como veis, va completamente en la línea de todos aquellos que están promoviendo la inmigración masiva. De hecho, nunca es mal momento para recordar que la Iglesia en bloque ha apoyado la iniciativa Esenciales y la consiguiente regularización masiva de 1 millón de inmigrantes. Primero fueron 500.000 y luego se plantearon hasta 3 millones, creo recordar, no, 1 millón en 3 años, ¿vale? Todo esto con las consecuencias que ya sabemos que conlleva: aumento del precio de la vivienda exacerbado, suplantación laboral, españoles que tienen que irse fuera mientras vienen otros a suplantar sus puestos de trabajo, eh, descenso de las condiciones de vida, favorecer eh, a a grandes empresas explotadoras, por ejemplo en la agricultura, frente al pequeño agricultor, la ruina del campo, porque al final se paga muy poco al agricultor, eh, la oleada vamos, ya hemos visto lo que está pasando en Belfast, en Southampton y aquí en España constantemente. En fin, creo que no, ya este tema ya lo hemos tocado y demás. El Papa le da la espalda por completo y se mantiene con el discurso globalista, 100%. Pero es que la Iglesia en bloque ha permitido y ha apoyado esto. Vale, el siguiente punto es aquí. De vida por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. ¿Vale? La crisis climática. Ya hemos visto que los globalistas necesitan amenazas, ¿vale? Javier Solana, por ejemplo, lo ha dicho muy claramente. Retos de seguridad mundial, retos sanitarios, retos climáticos, problemas de ámbito global favorecen la creación de un gobierno global, así de simple. Entonces, está claro que lo del calentamiento global, la crisis climática, es para eso, única y exclusivamente. La crisis climática no existe, es una pantomima que se ha inventado para conducir poco a poco hacia ese gobierno mundial, empobrecer a los países y quitar soberanía a los países y a los individuos también, claro. Y ya está, ¿vale? Y bueno, por último, en esta parte, aquí. Respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y la esperanza. Como recuerda el lema de la Unión Europea, in varietate concordia, la unidad verdadera no uniforma,
sino que cohesiona en la diversidad. Sí es, saca también a la palestra el, el lema de la Unión Europea, ¿no? Aquí lo tenemos. El lema de la Unión Europea es Unidos en la diversidad, ¿vale? Entonces, eh, Unidos en la diversidad significa que cada uno tiene que renunciar a sus costumbres para convivir rodeado de costumbres ajenas, ¿no? Eh, Como un país no se define por unas costumbres, unas tradiciones, no, un país es una amalgama de pueblos, ¿no? Por tenebrosas que sean esas costumbres, ¿no? Como pasa con el Islam. No importa, lo único importante es la diversidad, ¿no? Mezclar ingredientes y batirlo todo y que no se distinga nada. Ese es el tipo de pueblo que quieren generar a escala mundial. Bien, y bueno, pues aquí veis que ha visitado Canarias, eh, y bueno, dice, la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera, la acogí, y por tanto, de esa premisa, que obviamente es cierta, todos tenemos que ser dignos y demás, dice, denuncia que la acogida del migrante no puede ser algo delegado solo a voluntarios. No podemos pasar de largo ante las pateras, ¿no? Es decir, ya no tiene que ser algo voluntario, que no lo está siendo, por supuesto, sino que ya es una obligación de los países acoger a todo el mundo que venga, sean quienes sean, porque en Cristo todos somos uno, es una obligación moral. Y como dijo Francisco de Vitoria, existe el ius communicandi y el ius migrandi, ¿vale? Tiene que existir el derecho de todo el mundo a moverse libremente por todo el mundo. Da igual las causas, da igual los objetivos, da igual las intenciones y da igual quién sea. ¿A qué mundo creéis que conduce esto? Bueno, dicho todo esto y así analizado someramente, ya lo debatimos en los comentarios, quería hacer una reflexión acerca de la Iglesia, ¿no? Eh, el Papa afirma también en su discurso que defiende la familia, que la familia es la base, el núcleo de la sociedad. Muy bien, pero son estos realmente los valores de la Iglesia tradicionales, del cristianismo? Pues vamos a terminar esto con una nueva frase de la Biblia, ¿no? Aquí la tengo. Esto aparece en San Mateo, ¿no? Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Mucho sentido. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Vale? Esto es lo que dice la Biblia. Y la pregunta es, ¿esto solo es una frase? ¿O lo han aplicado realmente a lo largo de los siglos? Pues bueno, si pensáis cómo han destruido el paganismo europeo, ¿no? Cómo han fundado monasterios donde había un aislamiento total, donde hombres y mujeres tenían que estar completamente separados, donde las cruzadas fueron fomentadas enviando a miles de hombres a morir por la Tierra Santa, que no tiene nada que ver con Europa, ¿no? Incluso que hicieron una cruzada de niños donde supuestamente eh, niños que estaban iluminados iban a ir a recuperar eh, lo que es Jerusalén, ¿no?
y simplemente fueron embarcados y secuestrados por musulmanes, si no me equivoco. O sea, algo terrible. Esto fue permitido y alentado por la Iglesia y por las creencias de la época, ¿no? ¿Cuántas herejías, cuántas discrepancias de opinión no se han permitido? ¿Cuántas personas han sido condenadas por simplemente sus creencias, ¿no? Si es las brujas que transmitían los conocimientos tradicionales de manera oral, eran condenadas como el demonio, ¿no? Se creó un índice de libros prohibidos, y es que hasta el libro de Copérnico, que defendía que el Sol, o sea, que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue metido en el índice de libros prohibidos. Los Juegos Olímpicos estuvieron prohibidos cientos de años, 800 años y pico. ¿Vale? Todo esto son los valores reales de la Iglesia, no lo que ahora dicen estar representando. Y como esto podríamos decir muchas más cosas que van en contra de los valores tradicionales europeos y de la familia, ¿no? Así que bueno, no quiero alargar más el vídeo, que ya he metido bastante contenido. Y bueno, pues eh, me gustaría saber vuestra opinión al respecto y qué opináis. Nada, saludos.